Antártida, 2007. Miles de pingüinos emperador marchan en perfecta sincronía hacia el océano. La supervivencia de la colonia depende de seguir la ruta. No hay espacio para la duda. No hay espacio para pensar diferente. Pero uno se detiene. Mira hacia las montañas del interior, hacia 5.000 kilómetros de hielo, donde no hay comida, ni agua, ni vida. Y empieza a caminar. Los científicos intentan salvarlo. Lo atrapan, lo devuelven a la seguridad de la colonia. Pero él no necesita ser salvado. Se da la vuelta y vuelve a caminar hacia las montañas. Werner Herzog lo capturó en su documental. Internet lo llamó el pingüino nihilista. Pero en 2026 su historia dejó de ser una curiosidad científica. Se convirtió en un espejo. Porque ese pingüino hizo lo que millones de personas sienten, pero no se atreven a hacer. Dejó la seguridad, dejó la aprobación, dejó la ruta que todos siguen y caminó. Los científicos dicen que tiene el instinto roto, que está desorientado, que es un error de la naturaleza, pero quizás no es un error. Quizás ese pingüino es el único que supo algo que los demás olvidaron. Que existe una diferencia entre estar vivo y simplemente no morir. Y en este 2026, cuando millones de personas se levantan cada día para seguir una rutina que no sienten suya, cuando marchan en fila hacia un océano que ya no les alimenta el alma, ese pingüino se volvió viral porque es el espejo de lo que todos queremos ser. El 1% que se atreve a caminar solo, el que elige su dirección aunque nadie lo entienda, el dueño de su último paso. Hay una razón por la que seguimos a la manada, y no es solo instinto de supervivencia. Es el miedo a ser el único que ve algo diferente. Desde niños nos enseñan: sigue el camino trazado, no te salgas de la fila. Lo seguro es lo que todos hacen, y funciona. Durante un tiempo, la manada te protege, te da identidad, te dice quién eres, hasta que un día te despiertas sintiendo que estás marchando hacia un océano que ya no es tuyo, hacia una vida que técnicamente funciona, pero que por dentro está vacía. Y aquí está la verdad incómoda. La manada no te pide que prosperes, te pide que sobrevivas. No te pide que brilles, te pide que no estorbes. Estudia lo que se debe estudiar, trabaja donde se debe trabajar, cásate cuando se debe casar, compra lo que se debe comprar. Y si un día sientes que hay algo más, algo que solo tú ves, la manada tiene una respuesta preparada. Estás confundido. Esto es lo que todos hacemos. Esto es lo normal. Y tienes dos opciones: creerles y seguir marchando, o hacer lo impensable, detenerte, darte la vuelta y caminar hacia tus propias montañas, aunque nadie lo entienda. Hay un porcentaje pequeño de personas que no están hechas para la manada.
No es arrogancia, no es rebeldía por rebeldía, es claridad. Son los que un día sienten con certeza absoluta: mi camino es otro. No necesitan convencer a nadie, no necesitan aprobación externa. Tienen algo que la mayoría ha perdido: convicción interna. Y eso lo cambia todo, porque cuando tienes convicción interna, ya no necesitas que la manada valide tu dirección. Ya no te asusta la soledad del camino. Ya no confundes diferente con equivocado. El artista que deja la carrera de abogado que sus padres soñaron. La emprendedora que abandona el trabajo corporativo seguro. El que rompe la relación que, en papel, funciona, pero que por dentro lo apaga. El que se muda a otra ciudad, otro país, otra vida, no porque huye, sino porque sabe. Pero no todo impulso de salir de la fila es claridad. A veces es solo caos disfrazado de libertad. Y necesitas saber la diferencia. El caos se siente como urgencia desesperada. Tengo que salir ya o muero. Ansiedad, pensamientos acelerados, huir del dolor. La claridad se siente como certeza tranquila. Mi camino es otro, lo sé. Paz profunda, incluso si la decisión asusta. Si tu impulso es caos, pausa. Si tu impulso es claridad, camina, porque no estás huyendo del dolor, estás eligiendo tu dirección. La pregunta no es, ¿debo salir de la manada? La pregunta es, ¿hay algo en mí que morirá si no lo dejo salir? Si la respuesta es sí, si sientes que hay algo en ti que el mundo necesita ver, si no caminar hacia eso se siente como traición a ti mismo, entonces tus montañas no son locura, son destino. Y el precio de no caminar es vivir muerto. Y eso te convierte en el 1%. Déjame mostrarte a los humanos que fueron ese pingüino y llegaron vivos. Vincent Van Gogh dejó la iglesia, dejó la familia, dejó la cordura social. Todos dijeron que estaba loco. Pintaba girasoles mientras el mundo lo llamaba fracasado. Murió pobre, murió solo, murió sin ver su impacto, pero caminó hacia su verdad. Y ahora sus montañas están en cada museo del mundo. No vivió para verlo, pero nunca dejó de caminar. Steve Jobs, en 1985, expulsado de Apple, la empresa que él mismo creó. La manada corporativa lo llamó fracasado. Todas las puertas se cerraron. Tenía dos opciones: quedarse en Silicon Valley siendo el que fue despedido, o caminar hacia sus propias montañas. Eligió Pixar, eligió Next, eligió lo desconocido. Caminó solo durante 12 años. Y cuando Apple lo llamó de vuelta, no fue porque se rindiera, fue porque sus montañas se habían convertido en el nuevo océano. J.K. Rowling, en 1995.
madre soltera, sin dinero, sin futuro visible. La manada le decía: consigue un trabajo estable, deja de soñar. Pero ella tenía una montaña en su cabeza llamada Hogwarts, y caminó hacia ella cada noche después de acostar a su hija, en cafeterías frías, con rechazo tras rechazo. 12 editoriales le dijeron que su historia no importaba, pero ella siguió caminando, hasta que el mundo entero caminó hacia su montaña. ¿Qué tienen en común estos tres? No caminaron a ciegas, caminaron con algo que el pingüino no tenía: una señal interna. Van Gogh no podía dejar de pintar. Era físico, era necesidad. Jobs no podía dejar de crear. Era respiración, era identidad. Rowling no podía dejar de escribir esa historia. Era supervivencia del alma. No era un impulso de quiero salir de aquí. Era un llamado de esto tiene que existir. Y esa es tu única brújula real. Si sientes que hay algo en ti que el mundo necesita ver, si no caminar hacia eso se siente como traición a ti mismo, entonces tus montañas no son locura, son destino. Volvamos a la Antártida. Ese pingüino caminó hacia las montañas. Los científicos dicen que murió ahí, que fue un error de la naturaleza. Pero yo veo otra historia. Veo a un ser que decidió que prefería morir siendo dueño de su dirección, que seguir viviendo en una corriente que ya no sentía suya. No todos nacimos para la manada. Algunos nacimos para las montañas. Y la tragedia no es caminar solo. La tragedia es quedarte en la fila cuando por dentro ya no estás vivo. No todos nacimos para el océano de los demás. Algunos nacimos para caminar solos hacia nuestras propias montañas. Si eres parte del 1%, si eres el que se atreve, escribe en los comentarios: elijo mis propias montañas. Y recuerda, eso no es un error, es libertad.